El suave té del equipo médico llenaba el aire estéril de la habitación 5009 en el hospital privado Esticlá. El aroma del antiséptico se aferraba a las paredes mezclándose con el débil aroma de flores frescas dejadas por los visitantes que habían dejado de venir hace mucho tiempo. En el medio de la habitación, conectado a máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón y cada respiración que tomaba, yacía Alexander Grant, un hombre que una vez fue el pulso de la élite empresarial de Nueva York, pero ahora simplemente estaba quieto. Emily Carter ajustó sus amores mientras se preparaba para cambiar los vendajes de Alexander a los 24 años. Emily había sido enfermera durante solo 2 años, pero su dedicación y compasión la hicieron destacar entre sus pares. Se acercó a cada paciente con cuidado creyendo que no importaba cuán desesperada pareciera una situación, su presencia podría marcar la diferencia. El caso de Alexander era el más desafiante que había enfrentado hasta ahora. Había estado en coma durante 6 meses después de un catastrófico accidente automovilístico. Su familia, influyente y fría, no había escatimado en gastos para asegurarse de que recibiera la mejor atención médica, pero su fe en su recuperación había disminuido desde hacía mucho tiempo. Para ellos, era un cascarón del hombre que una vez conocieron. Pero para Emily él todavía estaba allí en algún lugar debajo de la quietud mientras ella limpiaba suavemente las heridas en sus brazos y ajustaba las sábanas. Emily habló suavemente como lo hacía todos los días. Bueno, Alex, ella comenzó su voz ligera. No creerías la mañana que tuve la máquina de café se rompió de nuevo, y juro que el universo está conspirando contra mí. Yo, tomando cafeína, se rió entre dientes, aunque sabía que no habría respuesta. Pero no te preocupes, te salvé de escucharme quejarme durante demasiado tiempo. Hablar con él se había vuelto algo natural, llenaba el silencio, hacía que la habitación se sintiera menos como una tumba en espera y más como un espacio donde la vida aún persistía. Le contó sobre su día, sus frustraciones, las pequeñas victorias y a veces incluso sus miedos. No estaba segura de por qué se sentía tan conectada con él, pero algo en el rostro pacífico e inmóvil de Alexander le hizo creer que la estaba escuchando. Justo cuando estaba a punto de terminar de ajustar la vía intravenosa, el sonido agudo de tacones altos haciendo clic contra el piso pulido resonó por el pasillo cada vez más fuerte hasta que la puerta se abrió con una fuerza que hizo temblar las paredes. Victoria Grant, la madre de Alexander, entró en la habitación como un viento frío. Era una mujer que llevaba su riqueza como una armadura, su ropa de diseñador impecable, su cabello perfectamente peinado, ni una hebra fuera de lugar. Pero sus ojos, un penetrante tono azul hielo, no contenían calidez. Emily se enderezó instintivamente enmascarando su sorpresa. ¿Qué estás haciendo? La voz de Victoria era aguda mezclada con desdén mientras su mirada recorría a Emily aterrizando en Gentle Way. Sus manos descansaron en el brazo de Alexander. Emily se quitó los guantes con calma colocándolos en la papelera antes de girarse para encarar a Victoria. Estoy cambiando sus vendajes, señora Grant. Los labios de Victoria se curvaron en una mueca de desprecio. No pregunté qué estaba haciendo, pregunté por qué usted es la que lo hace. Le dije al hospital que quería lo mejor para mi hijo, no para una enfermera novata que jugaba a ser cuidadora. La mandíbula de Emily se tensó pero mantuvo su tono firme. Entiendo su preocupación, pero estoy asignada al cuidado del señor Grant porque estoy calificada para estar aquí. Trato a todos mis pacientes con el máximo cuidado independientemente de su estado. Victoria se acercó sus tacones haciendo clic siniestramente contra el azulejo. Puedes engañar a los demás con tu dulce manera de ser junto a la cama, pero yo veo a través de ti. Estás aquí porque eres barata, conveniente y prescindible. Haz tu trabajo y mantén tus sentimientos personales fuera. Mi hijo no necesita tu compasión. Emily apretó los puños a los costados, esforzándose por mantener la compostura. Respiró hondo y se encontró con la mirada gélida de Victoria con una fuerza silenciosa. Estoy aquí para ayudar a tu hijo. Emily dijo con firmeza, lo creas o no, seguiré cuidándolo con el respeto y la dignidad que se merece. No lo abandonaré solo porque es más fácil rendirse por un momento. Los ojos de Victoria parpadearon como si las palabras de Emily hubieran tocado una fibra sensible, pero con la misma rapidez, el acero regresó a su mirada. Ya veremos cuánto dura eso, murmuró antes de girar sobre sus talones y salir de la habitación dejando un rastro de tensión a su paso. La puerta se cerró con un clic y el silencio volvió a instalarse en la habitación como una manta pesada. Emily dejó escapar un suspiro lento y se volvió hacia Alexander. Alisó las sábanas sobre su pecho. Sus manos se demoraron solo un momento más de lo necesario. Lo siento por eso, susurró. Su voz era más suave ahora.
Tu madre está bien. Lo sabes. Acercó una silla a su lado de la cama y se sentó apoyando los codos en las rodillas. La habitación zumbaba con el ritmo constante del monitor cardíaco, un sonido que se había vuelto extrañamente reconfortante con el tiempo. Sabes que no me importa lo que diga Emily, continuó su voz apenas por encima de un susurro. Creo que todavía estás ahí luchando, y no voy a ninguna parte, Alex, te lo prometo. Mientras estaba sentada allí, el único sonido era el pitido de las máquinas y la respiración tranquila y constante del hombre. En la cama, pero en algún lugar profundo de los recovecos de la mente de Alexander, algo despertó un leve destello de conciencia. Emily aún no lo sabía, pero sus palabras eran más que una conversación unilateral, eran un salvavidas que acercaba a Alexander a la superficie más cerca del mundo que había dejado atrás, y pronto todo cambiaría. Los días en el hospital privado de Santa Claus se mezclaban entre sí como acuarelas en un lienzo húmedo, suave, repetitivo y predecible para la mayoría. La habitación 5009 era solo otro espacio donde la esperanza se desvanecía con cada hora que pasaba, pero para Emily Carter se había convertido en el centro de su mundo. Era una tranquila tarde de martes del tipo en el que el mundo exterior parecía contener la respiración. Que algo diferente pasó. Emily estaba cambiando cuidadosamente las vendas de Alexander Grant. Sus manos, firmes por semanas de práctica, tarareó suavemente una melodía que ni siquiera era consciente de haber memorizado, llenando el silencio estéril de la habitación. Mientras alcanzaba una gasa nueva, lo sintió un leve tic casi imperceptible bajo sus dedos. Sus ojos se dirigieron a su mano, la incredulidad inundando sus sentidos. ¿Era eso real? Ella miró fijamente su respiración atrapada en su garganta, esperando a ver si sucedería de nuevo. Después de unos segundos de nada, negó con la cabeza, descartándolo como su imaginación jugándole una mala pasada. Tal vez fue solo un espasmo muscular, algo involuntario, pero mientras continuaba su trabajo, su corazón latió un poco más rápido, su mente repitiendo el momento. Una y otra vez. Más tarde esa noche, mientras se preparaba para irse, la imagen de los dedos temblorosos de Alexander atormentó sus pensamientos. En contra de su mejor juicio, regresó a su habitación de pie junto a su cama, observándolo como deseando que se moviera de nuevo. Nada más que Emily no pudo evitar la sensación de que algo estaba cambiando. A la mañana siguiente, Emily se acercó al Dr. Harris, el médico que supervisaba a Alexander Caso. Ella dudó afuera de su oficina antes de finalmente tocar. Venga. Su voz profunda hizo eco. Emily entró, sus manos apretadas fuertemente frente a ella. Dr. Harris, creo que noté algo inusual con el señor Grant ayer. El Dr. Harris levantó una ceja mirando por encima de sus gafas. ¿Inusual? Sí. Emily asintió. Sus dedos se contrajeron 2 veces. El doctor suspiró, reclinándose en su silla. Emily, hemos visto reflejos musculares involuntarios antes en algunos pacientes. Es común, no necesariamente indica función cognitiva. Pero esto se sintió diferente. Insistió, su voz firme pero respetuosa. No fue solo un espasmo. Dejó de darse cuenta de cómo sonaba, esperanzado e ingenuo. El Dr. Harris le ofreció una sonrisa comprensiva. Aprecio tu dedicación, Emily, pero no puedes permitirte encariñarte demasiado. Sé que es difícil, pero a veces la paciencia no regresa. Emily tragó saliva. Asintió, pero cuando salió de su oficina, supo que no podía dejarlo pasar. A partir de ese día, Emily se volvió más atenta. Pasó cada momento libre junto a la cama de Alexander, estirando suavemente sus extremidades, masajeando sus músculos y hablándole como si estuviera completamente despierto. Buenos días, Alex. Ella susurró abriendo las cortinas para dejar que la luz del sol se derrame en la habitación. Deberías ver lo hermoso que está afuera hoy. Creo que te gustaría. Le contó los detalles mundanos de su vida. Su molesto vecino, que siempre ponía música alta a las 3 de la mañana, el paciente anciano al final del pasillo que la llamaba Sol, y cómo extrañaba a su padre que había fallecido. Cuando era niña habló de la enfermedad de su madre, las facturas del hospital que nunca dejaban de llegar y lo agotador que era mantener todo junto, y aunque él nunca respondió, Emily sintió que Alexander la estaba escuchando. Una noche una fuerte tormenta azotó la ciudad. La lluvia azotaba las ventanas del hospital, y el tambor constante del trueno vibraba a través de las paredes. El turno de Emily técnicamente había terminado hace horas, pero se encontró incapaz de irse. Algo en la tormenta la hizo sentir como si Alexander no debería estar solo. Acercó una silla a su cama, sus manos envueltas alrededor de una taza de café tibio. La única luz en la habitación provenía del tenue resplandor del monitor cardíaco que proyectaba suaves reflejos verdes en las paredes. Ya sabes, comenzó su voz apenas más fuerte que un susurro.
Solía amar las tormentas cuando era mi pequeño. Papá me dejaba sentarme junto a la ventana con él y contábamos los segundos entre los relámpagos y los truenos. Hizo una pausa. Su mirada se desvió hacia el rostro inmóvil de Alexander, pero después de que murió, las tormentas simplemente se sentían solas. Las palabras colgaban pesadas en la habitación mezclándose con el lejano estruendo del trueno. Emily dejó su café y tomó la mano de Alexander, sosteniéndola suavemente entre las suyas. «No sé por qué te estoy contando esto», murmuró. Sus ojos ardían con lágrimas no derramadas. «Tal vez porque eres el único que no puede decirme que todo estará bien cuando no lo hará, o tal vez simplemente no quiero sentir que soy el único que sigue luchando». Una lágrima se deslizó por su mejilla y aterrizó suavemente en el dorso de su mano. Se la secó rápidamente, avergonzada por su propia vulnerabilidad, incluso frente a alguien que no podía oírla. Pero entonces sucedió. Un sutil e innegable apretón de sus dedos. La respiración de Emily se entrecortó. Se congeló mirando fijamente sus manos entrelazadas. Su corazón latía con fuerza en su pecho. «Alex», susurró. Su voz temblaba. «¿Lo hiciste?» Esperó con los ojos abiertos, el pulso acelerado, pero el momento pasó y su mano se aflojó de nuevo como si nunca se hubiera movido en absoluto. Emily parpadeó para contener las lágrimas sin estar segura de si estaba imaginando cosas, pero en el fondo sabía lo que sentía. Algo dentro de Alexander Grant estaba despertando durante los días siguientes. Emily se volvió aún más devota. Su creencia inquebrantable a pesar del escepticismo de sus colegas, continuó hablando con Alexander para compartir sus miedos, sus esperanzas y sus sueños, sin darse cuenta de que con cada palabra lo estaba acercando a la superficie, y aunque aún no podía hablar ni moverse, Alexander estaba escuchando en lo más profundo de su mente. Su voz era el ancla que lo mantenía firme en la tormenta de su inconsciencia, la calidez de su tacto, la sinceridad de sus palabras. Eran el salvavidas que lo arrastraba de vuelta al mundo, y pronto el mundo vería suceder lo imposible. El sol de la mañana se derramaba a través de las persianas de la habitación 5009. Proyectando suaves rayos dorados sobre las sábanas blancas estériles, Emily Carter abrió la puerta con su habitual toque suave, una taza de café en una mano y un portapapeles en la otra. Era solo otro día de rutina, o eso pensó mientras caminaba adentro. Lista para saludar al hombre que se había convertido en algo más que un paciente para ella, sintió un cambio extraño en la habitación. El zumbido familiar de las máquinas seguía allí, pero algo se sentía diferente. Miró a Alexander Grant esperando la misma quietud pacífica que había definido su presencia durante meses, pero su respiración se quedó atrapada en su garganta. Los ojos de Alexander estaban bien abiertos, claros e inconfundiblemente conscientes. Se fijaron en los de ella con una intensidad que envió una onda expansiva por todo su cuerpo por un momento. Emily se quedó congelada, insegura de si estaba alucinando de agotamiento o si esto era algún truco cruel de su mente. Pero cuanto más miraba, más innegable se volvía. «Alex», susurró, su voz temblorosa apenas audible por encima del pitido rítmico del monitor cardíaco. Su mirada no vaciló. Esos penetrantes ojos azules, una vez sin vida y distantes, ahora brillaban con algo inconfundiblemente real, reconocimiento. El café se le resbaló de la mano, se estrelló contra el suelo y se hizo añicos. Pero ella ni siquiera se inmutó. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Una mezcla de incredulidad y alivio abrumador la invadió. Corrió a su lado, sus dedos torpes para presionar el botón de emergencia para recibir ayuda, pero sus ojos nunca dejaron de mirarlo. «Alex, ¿puedes oírme?», susurró extendiendo la mano para apartar suavemente un mechón de cabello de su frente. Sus labios se movieron muy levemente tratando de formar palabras que su cuerpo aún no estaba listo para producir, pero sus ojos decían mucho. Las lágrimas brotaron de los ojos de Emily mientras agarraba su mano, sintiendo la más leve presión de sus dedos curvados alrededor de los de ella. «No era fuerte, pero era real. Has vuelto», susurró su voz quebrándose. «Has vuelto de verdad». La habitación pronto se inundó de médicos y enfermeras, sus rostros una mezcla de sorpresa y profesionalismo, mientras se apresuraban a evaluar la condición de Alexander. El doctor Harris, que había descartado durante mucho tiempo las esperanzas de Emily, miró con incredulidad mientras los ojos de Alexander seguían cada movimiento de Emily como si fuera su salvavidas en un mar de rostros desconocidos, pero a través de todo el caos la mirada de Alexander nunca dejó a Emily. Pasaron los días y la recuperación de Alexander fue nada menos
Que milagrosa, aunque su habla tardó en regresar, su mente estaba aguda y su determinación de sanar era implacable. Las sesiones de fisioterapia fueron agotadoras, pero las superó con un enfoque que asombró al personal médico, pero no fueron los médicos ni los especialistas a quienes buscó después de sus sesiones. Fue a Emily. Cada vez que entraba en la habitación una calidez parpadeaba en sus ojos, él seguía sus movimientos con una sonrisa sutil, sus dedos golpeando suavemente contra la cama cada vez que ella hablaba, como si tratara de responder incluso cuando su voz le fallaba, y cuando finalmente pudo hablar, las primeras palabras que susurró no fueron para su familia ni sus médicos. Fueron para ella. Era tarde una noche mucho después de que terminaran las horas de visita, cuando Emily se encontró sola con Alexander. El hospital estaba tranquilo salvo por el distante hume de las máquinas y los suaves pasos ocasionales que resonaban por el pasillo. Emily estaba sentada junto a su cama, sus dedos distraídamente trazando patrones en el dorso de su mano mientras relataba los eventos del día. Juro que si la máquina de policía se rompe una vez más podría perderla. Se rió suavemente mirándolo con una sonrisa cariñosa. Uno pensaría que en un lugar como este al menos harían bien lo básico. Los labios de Alexander se curvaron en una leve sonrisa y luego, para su sorpresa, él habló, su voz ronca pero lleno de calidez. Lo escuché todo. La respiración de Emily se entrecortó, se giró hacia él, su corazón latía con fuerza, lo que sus ojos se encontraron con los de ella, firmes y sinceros, cada palabra, cada historia. Las lágrimas brotaron de sus ojos nublando su visión mientras el peso de sus palabras se hundía en: me mantuviste con vida, susurró su voz quebrándose de emoción. Me salvaste. El corazón de Emily se hinchó, una mezcla de alivio, incredulidad y algo más profundo, algo que no estaba lista para nombrarle. Apretó la mano suavemente parpadeando para contener las lágrimas. Solo estaba haciendo mi trabajo, susurró, aunque incluso ella sabía que no era toda la verdad. Los ojos de Alexander se oscurecieron levemente, su agarre apretándose ligeramente alrededor del de ella. No era más que eso. A medida que pasaban las semanas, su vínculo se profundizó de maneras que ninguno de los dos podría haber anticipado. Alexander confió en Emily más que en nadie más, compartiendo recuerdos de su vida antes del accidente, sus miedos sobre el futuro y la soledad que sentía a pesar de estar rodeado de riqueza y estatus. Emily a su vez se encontró abriéndose sobre sus luchas, la muerte de su padre, la enfermedad de su madre y la abrumadora presión de tratar de mantener todo junto. En Alexander encontró no solo un paciente, sino un confidente, una amiga, pero con esa amistad venía una tensión innegable. Cada mirada persistente, cada roce accidental enviaba chispas volando entre ellos. Emily intentó mantener límites profesionales, recordándose a sí misma que era su enfermera nada más, que su corazón la traicionó con cada latido, y Alexander también lo sintió una tarde cuando el sol se puso y bañó la habitación en luz dorada. Alexander finalmente rompió el silencio que se había estado construyendo entre ellos. Emily susurró, su voz más fuerte, ahora más segura: necesito decirte algo. Ella lo miró, su corazón acelerado, que él extendió su mano temblando ligeramente mientras apartaba un mechón de cabello de su rostro. Su toque envió escalofríos por su columna vertebral. No solo salvaste mi vida, murmuró, sus ojos fijos en los de ella. Me salvaste, me alejaste cuando estaba lista para soltármela. Respiración de Emily se atascó, su corazón latiendo en su pecho, y ahora él continuó, su voz apenas por encima de un susurro: no puedo imaginar mi vida sin sobre ti. Los ojos de Emily llenaron de lágrimas, pero ella negó con la cabeza, su voz temblorosa: Alex, yo no sé qué decir, di que tú también lo sientes, susurró, sus ojos suplicando a los de ella: porque sé que lo haces. Emily cerró los ojos luchando contra el torbellino de emociones en su interior. Había luchado tan duro para mantener sus sentimientos a raya, pero ahora con su corazón al descubierto ante ella ya no podía negarlo. Cuando abrió los ojos, vio la verdad reflejada en su mirada, la misma verdad que resonó en su corazón. Lo hago, susurró, su voz quebrándose: yo también lo siento. Y en ese momento, en medio del pitido de las máquinas y el suave resplandor del sol poniente, ambos supieron que sus vidas habían cambiado para siempre. El sol apenas había salido sobre el hospital privado de Santa Clara cuando la tormenta llegó, no desde los cielos sino desde los pasillos de mármol pulido que conducían a la habitación 5009. Victoria Grant, tan elegante como siempre, con su traje a medida y su actitud gélida, entró en la habitación de su hijo sin avisar, sus tacones altos haciendo clic contra las baldosas como disparos, sus ojos del mismo azul penetrante que los de Alexander. Inmediatamente se dirigió hacia donde él estaba sentado apoyado en la cama, riendo suavemente por algo que Emily acababa de susurrar. No era solo la intimidad casual del momento, la forma en que la mano de Emily descansaba suavemente sobre el brazo de Alexander, o como sus ojos brillaban de una manera que nunca lo hacían cuando su madre estaba cerca. No
Era algo más profundo, algo que Victoria reconoció, pero se negó a aceptar. Su voz cortó el calor como una cuchilla. Bueno. Se burló cruzando los brazos sobre su pecho. Veo que los rumores no eran exagerados. Emily se puso rígida, su corazón saltando a su garganta. Cuando se giró para encarar a Victoria, la suavidad desapareció de la expresión de Alexander, reemplazada por una tensión cautelosa. Madre, Alexander dijo fríamente, su voz firme, pero mezclada con advertencia. ¿Qué estás haciendo aquí? La mirada de Victoria no dejó a Emily. Debería estar preguntándole eso. Dio un paso adelante, sus ojos se entrecerraron. Dígame, señorita Carter. ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Cuánto tiempo antes de que se diera cuenta de que podía manipular a mi hijo mientras estaba en su punto más débil? El rostro de Emily se sonrojó, una mezcla de sorpresa e indignación surgiendo a través de ella. Señora Grant, con el debido respeto, nunca lo he hecho, pero Victoria la interrumpió, su voz aumentando. No me mientas, ¿crees que no puedo ver lo que está pasando aquí? Te aferraste a él mientras estaba indefenso, y ahora estás jugando el heroína con la esperanza de asegurarse un lugar en su testamento. La respiración de Emily se ahogó. La acusación le dolió más de lo esperado. Abrió la boca para defenderse, pero el peso de las palabras de Victoria colgaba pesadamente en la habitación, sofocando a Alexander. Sintiendo la confusión de Emily, estalló lo suficiente. Madre, su voz retumbó más fuerte de lo que había sido en semanas. Emily me salvó la vida, ella se preocupa por mí. Esto no se trata de dinero, y tú lo sabes, pero los ojos de Victoria brillaron con fría satisfacción. Por supuesto que le importa. ¿Por qué no le importaría? Tú eres Alexander Grant, el millonario que puede darle todo lo que nunca tuvo. Las palabras resonaron en la habitación estéril, y de repente Emily se sintió expuesta, vulnerable de una manera que no había anticipado. Su corazón latía en su pecho, pero esta vez no era por afecto, era por humillación. Dio un paso atrás, su voz apenas un susurro. ¿Eso es lo que piensas? Alex, la cabeza de Alexander se giró hacia ella, su expresión se suavizó al instante. No, Emily, sabes que no, pero Emily negó con la cabeza, sus ojos brillando. ¿Lo hago o soy solo otro proyecto por el que te sentiste obligada a preocuparte porque yo estaba allí cuando nadie más lo estaba? El rostro de Alexander se arrugó, las palabras golpeando más fuerte que cualquier golpe físico. Necesito irme, Emily, susurró, su voz quebrándose. Sin decir otra palabra, salió corriendo de la habitación, dejando a Alexander luchando por levantarse de la cama. Su corazón se hacía añicos con cada paso que daba lejos de él. Los días que siguieron fueron huecos. Alexander intentó comunicarse, llamadas, mensajes, incluso preguntando al hospital personal, pero Emily había desaparecido. Terminó, era como si nunca hubiera sido parte de su vida, dejando atrás solo el fantasma de su presencia en la habitación estéril, que ahora se sentía más fría que nunca sin Emily. Las paredes del hospital se sentían sofocantes. La recuperación de Alexander se ralentizó, su motivación menguando con cada día que pasaba. Su terapeuta lo notó, pero él ignoró sus preocupaciones con sonrisas forzadas y garantías vacías. Pero por la noche, cuando el mundo exterior se tranquilizaba, el vacío era insoportable. Cerraba los ojos y escuchaba su voz suave y tranquilizadora contándole historias sobre su infancia, sus miedos, sus sueños. Extrañaba la forma en que sus ojos se arrugaban cuando reía, la calidez de su mano en la de él, la forma en que lo veía, no al millonario, no al paciente, sino a él, y ahora no estaba seguro de poder enfrentar una vida sin ella. Mientras tanto, Emily intentaba enterrarse en la rutina, tomando turnos en otro hospital al otro lado de la ciudad, pero nada podía llenar el vacío que Alexander había dejado atrás. Ella repitió su última conversación una y otra vez, cuestionando todo. ¿Realmente me amaba o era solo gratitud? ¿Me dejé creer en algo que nunca fue real? Pero no importaba cuánto lo intentara para convencerse de que irse era la decisión correcta. Su corazón la traicionó, lo extrañaba, su terquedad, su ingenio, la forma en que sus ojos se suavizaban cuando la miraba por la noche. Ella se quedaba despierta mirando al techo, preguntándose si él también pensaba en ella, preguntándose si había cometido un error al alejarse, pero el miedo a ser solo otro momento fugaz en su vida le impedía regresar. Semanas pasar, Alexander incapaz de soportar el peso de su propio corazón. Finalmente decidió tomar el asunto en sus propias manos. Con la ayuda de su asistente organizó una conferencia de prensa, no para los medios, no para publicidad, sino para ella. Se paró frente a las cámaras, su corazón acelerado, sus manos temblaban ligeramente, pero sus ojos ardían con determinación. Estoy aquí hoy, comenzó, su voz firme a pesar de la confusión interior, no para hablar de mi recuperación o mi negocio, estoy aquí para hablar de la mujer que salvó mi vida. La habitación se quedó en silencio. Su nombre es Emily Carter, fue mi enfermera durante el momento más difícil de mi vida, pero era más que eso, ella era mi ancla, mi esperanza y la razón por la que estoy aquí hoy. Hizo una pausa, su garganta apretada por Emily. Si estás viendo esto, necesito que sepas que lo que
Compartimos no fue solo por mi condición, no fue gratitud, fue real. Me salvaste de más maneras de las que jamás sabrás y estoy perdido sin ti al otro lado de la ciudad, en su pequeño apartamento. Emily se sentó congelada frente al televisor. Las lágrimas corrían por su rostro. Sus palabras atravesaron cada duda, cada miedo, y se dio cuenta de la verdad, que había tenido demasiado miedo de enfrentar. Ella todavía lo amaba sin pensarlo 2 veces. Agarró su abrigo y salió corriendo por la puerta. Su corazón latía con fuerza, con esperanza y desesperación, porque algunos amores son demasiado poderosos para alejarse de ellos y no iba a perderlo de nuevo. Las brillantes luces de la sala de conferencias de prensa iluminaron a Alexander Grant, pero él apenas se dio cuenta, de pie, detrás del podio, vestido con un traje a medida. Parecía el poderoso hombre de negocios que el mundo sabía que era, pero hoy no estaba aquí como el millonario magnate. Hoy estaba aquí como un hombre despojado de orgullo y pretensión. Las cámaras destellaron, los reporteros se inclinaron hacia adelante, sus bolígrafos preparados, esperando otra historia sobre su recuperación milagrosa o su regreso al mundo corporativo. Pero la mirada de Alexander no estaba en ellos, sus ojos llenos de una emoción cruda e innegable miraban directamente a las cámaras como si trataran de alcanzar. No estoy aquí para hablar de mi empresa, comenzó su voz firme pero cargada de emoción. No estoy aquí para discutir mi recuperación o planes de negocios futuros. La habitación quedó en silencio, la anticipación colgando pesada en el aire. Estoy aquí para hablar de la mujer que me salvó la vida, continuó su voz suavizándose. Su nombre es Emily Carter. Ella era mi enfermera, pero más que eso, ella fue mi luz en el momento más oscuro de mi vida, cuando estaba perdido en coma. Fue su voz, su amabilidad, su fuerza lo que me hizo volver. Hizo una pausa, su garganta apretada mientras luchaba por contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. No solo me desperté por la atención médica, me desperté por ella, y en algún momento del camino me di cuenta de que no solo estaba agradecido, estaba enamorado. Jadeos resonaron por la habitación, pero a Alexander no le importó. Emily, si estás viendo esto, dijo su voz temblorosa, necesito que sepas que lo que compartimos no fueron solo circunstancias, fue real. Te amo. Y no quiero vivir otro día sin ti. A kilómetros de distancia, en su pequeño apartamento, Emily Carter se sentó congelada frente a su viejo televisor. Las lágrimas corrían por sus mejillas, apenas podía respirar mientras las palabras de Alexander la inundaban, rompiendo cada muro que había construido alrededor de su corazón. Pensó en cada momento que habían compartido, sus suaves sonrisas, la forma en que sus ojos se iluminaron cuando entró en la habitación, la forma suave en que le había tocado la mano. No era solo gratitud, era amor. Había tenido demasiado miedo de creerlo antes, pero ahora, escuchándolo confesarlo al mundo, no había forma de negarlo. Agarrando su abrigo, Emily salió corriendo por la puerta. Su corazón latía con fuerza como si intentara guiarla de regreso a él en el hospital privado. Esticla. Alexander se sentó en la sala de fisioterapia, su mente repitiendo la conferencia de prensa una y otra vez. Las dudas se infiltraron. ¿Qué pasaría si ella no lo veía? ¿Qué pasaría si no me creía? Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, la puerta se abrió con un crujido, se giró y allí estaba Emily. Estaba parada en la puerta, sus ojos brillaban con lágrimas, su respiración temblorosa. Mientras lo observaba, por un momento ninguno de los dos se movió, el mundo a su alrededor desvaneciéndose. Luego, con una oleada de determinación, Alexander se levantó de la silla. Sus piernas temblaban debajo de él. El dolor era agudo, pero no le importó. Con la ayuda de sus muletas dio un paso y luego otro hasta que estuvo a solo centímetros de ella. El corazón de Emily dolió al verlo, pero fue la mirada en sus ojos lo que la rompió, completamente en carne viva, vulnerable, llena de un amor tan puro que la hizo respirar agitadamente sin pensar. Lo abrazó, enterrando su rostro en su pecho mientras los sollozos sacudían su cuerpo. Lo siento mucho, susurró entre lágrimas. Nunca debí haberme ido. Te amo, Alex. Te he amado durante tanto tiempo. Los brazos de Alexander se apretaron a su alrededor, sus propias lágrimas cayendo libremente. Ahora estás aquí, susurró, su voz quebrándose. Eso es todo lo que importa. Se quedaron allí, envueltos él uno en el otro, abrazo, dejando que el mundo se desvaneciera. En ese momento todo el dolor, todos los malentendidos se desvanecieron en la nada. Todo lo que quedó fueron ellos. Meses después, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Emily abrió una clínica de salud comunitaria y dedicó su vida a ayudar a quienes no podían pagar la atención que necesitaban. Alexander se alejó del despiadado mundo de negocio enfocado en trabajo caritativo, usando su riqueza para financiar programas para comunidades desfavorecidas, pero más importante aún,
Construyeron una vida juntos, una vida llena de risas, amor y sanación. Sus días ya no estaban definidos por las paredes de un hospital, sino por las aventuras que compartían y la simple alegría de estar uno al lado del otro. No eran solo amantes, eran compañeros, almas gemelas, y mientras estaban sentados en el porche de su pequeña casa de campo viendo la puesta de sol sobre el horizonte, Emily apoyó la cabeza en el hombro de Alexander susurrándolas palabras que los habían traído de vuelta el uno al otro. Tú también me salvaste, y así Emily y Alexander encontraron no solo la curación, sino un amor que desafió todas las probabilidades, un amor nacido en silencio, nutrido a través de la lucha y solidificado frente a cada obstáculo. La vida a su manera, su viaje nos recuerda que a veces las personas que nos salvan son las que menos esperamos, y al final el amor no se trata de grandes gestos o tiempo perfecto, se trata de estar allí cuando más importa. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Historias Conmovedoras del Alma para más cuentos de amor, resiliencia e inesperado milagros. Activa tus notificaciones para que nunca te pierdas una historia que podría inspirarte o incluso cambiar tu vida. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima historia conmovedora.